Ok, seguimos con las películas de terror que tienen como actores principales o trama principal plantas o animales asesinas. El animal que les voy a describir a continuación es repulsivo y muchas películas se basan en él para poder hacer películas de terror, que ya no sabe si es terror o el asco que le tiene uno a ellos, y que son las cucarachas. Pero no cualquier cucaracha. Estamos hablando de cucarachas mutantes gigantescas que comen gente. Hay una película que me encanta que se llama Mimic. No tiene traducción en español. Y Mimic trata de la trama va así. En Nueva York, típico, todo pasa en Nueva York. No quisiera vivir ahí. Hay una peste que mata a los niños, causada por una toxina que liberan las cucarachas comunes y que les ocasionan muchos problemas respiratorios a los niños por alguna razón. Los niños son los más afectados. Llega esta genetista muy famosa, una chava que es experta en genética de insectos o algo por el estilo, y le piden a las autoridades de la ciudad que por favor genere un control biológico para matar a las millones de cucarachas que están matando a los niños. Esta es una mezcla típica para un desastre en una película. Ya cuando te pones a jugar a hacer mutaciones es como con las serpientes mutantes, ¿no? Pero en cucarachas. Entonces, el bicho que generan, que esta genetista genera, se llama la cría de Judas, así le ponen, cría de Judas, muy apropiado el nombre, y liberan, es una especie como de cucarachote de unos 15 centímetros, una cosa así. Lo liberan en las alcantarillas y el bicho parece ser que controla eficazmente la población, se reproduce rápido, se come todas las cucarachas y supuestamente está programado para morirse después de acabar con todas las cucarachas de las alcantarillas que estaban infectadas con este virus mortal para los niños. Eso creyeron. Los años pasan y pasa la plaga y resulta que empiezan a ocurrir cosas extrañas en donde, si no más, en el metro de Nueva York. Típico. Empiezan a desaparecerse indigentes y luego empieza a desaparecerse gente y resulta que le mandan a hablar a la chava que hizo al bicho mutante porque ella empieza a sospechar que algo pasa. Pescan una cría de este bicho, lo llevan a su laboratorio donde, si mal no recuerdo, mata a su amiga, la cría. Y resulta que la cría de Judas, este bicho que habían hecho de 15 centímetros, en unos años había mutado, había hecho mutaciones y se había convertido en un animal que mimetizaba a la segunda, y una vez que acabó con las cucarachas de Nueva York, pues se mimetizó para parecerse a la segunda especie de parásitos más abundantes de Nueva York después de las cucarachas, que eran los seres humanos. Entonces la cría de Judas pasa de ser un bicho de 15 centímetros a ser una cosa como de 1,80 m, que caminaba sobre dos patas, que parecía un hombre, si lo veías de lejos, un hombre con una gabardina y con la cara, todo lo que era digamos, todo este rostro mimetizado de un ser humano, ¿no? Entonces, el bicho se paseaba por todo el metro, por todos los túneles del metro y se paseaba entre la gente. Y la gente pues, no se daba cuenta que tenían un cucaracho de 2 metros de altura en un lado hasta que la cucaracha volaba, ni tampoco se daban cuenta de eso. Pescaba al primer incauto que se le atravesaba y se lo escabechaba, ¿no? Finalmente, típico, se mete hay un incidente, se para un vagón, se trata de escapar a un grupo de gente, que hay un niño que, ya sabes, discapacitado, dices, ese va a vivir. El papá del discapacitado es un viejito, se va a morir. La galana policía, que es bien ruda, probablemente se muera también. El galán, novio de la galana, o su interés romántico, ese va a vivir, y obviamente la galana, ¿no?
Y entonces hacen una matazón y descubren que las crías de Judas estaban empollando, estaban reproduciéndose y habían puesto un montón de huevos, ya saben, ¿no? Y iban a matar a todo el mundo, rompen una tontería de gas y le prenden fuego a todo el sistema ferroviario de metro de la ciudad de Nueva York, quemando a todas las crías de Judas y colorín colorado y se acabó y todos felices. Hechos. Lo primero que me viene a la mente con una cucaracha de 1,80 m de altura es ¿a qué olerá una cucaracha de 1,80 m de altura? O sea, las cucarachas emanan un olorcito muy particular que a mucha gente les resulta completamente desagradable. Es decir, uno sabe cuando una cucaracha ha pasado por un lugar porque de alguna manera dejan un rastro. Muchas cucarachas son territoriales y entonces marcan su territorio con este olorcito a cucaracha. Estamos hablando de un bichito de tamaño que puedes oler algo con olor a cucaracha a 1 metro de distancia. ¿A qué olerá una cucaracha de 1,80 m? Para que la gente no se dé cuenta que estás parado junto a una cucarachota. Luego, el hecho de que volvemos a la teoría de Haldane, del límite del crecimiento, y el hecho de que los insectos, especialmente los insectos, cuando hablamos de insectos gigantes, existen los insectos gigantes. Creo que si mal no recuerdo, el insecto más grande es no recuerdo bien el espécimen, pero tiene aproximadamente 38 centímetros de largo, un pie, así, un pie, ¿sí? Más o menos. Y resulta que es el insecto más grande que existe. El problema con los insectos es que tienen un exoesqueleto, a diferencia de los vertebrados, nosotros los mamíferos, los reptiles, que tenemos el esqueleto por dentro y que sirve como un armazón para sostener los músculos en su lugar y los órganos. Los insectos no tienen huesos de manera interna, gracias a Dios. Si no, imagínense, pisa un cucaracho, no se muere. Tienen un exoesqueleto y este exoesqueleto obviamente tiene que ir incrementando su grosor a medida que el bicho va creciendo en tamaño, porque pues obviamente tiene menos resistencia por cuestiones de gravedad, etcétera, etcétera, y del diseño de estructura. Los escarabajos, por ejemplo, que son grandes como el Elephas gigas o otros escarabajos como de ese tamaño, tienen un exoesqueleto muy grueso porque necesitan reforzar mucho su exoesqueleto para poder alcanzar el tamaño que tienen. Tienen muchas dificultades para movilizarse, precisamente porque es como andar con un caparazón de un tanque de guerra, y tienen también algunos problemas para volar, por ejemplo, ¿no? Como estas crías de Judas que volaban por todos lados y se escapaban de ser muertos, ¿no? Ahora, volvemos a lo mismo. Una cucaracha o muchas cucarachas de 1,80 m que comen gente cuando se acaban las cucarachitas, ¿no? La mayor parte de las cucarachas, de las familias cucarachas, no dan problemas, pero estamos hablando de cucarachas urbanas, cucarachas que son básicamente transmisoras de cantidad de enfermedades. Creo que lo más preocupante no sería el tener una plaga de cucarachas asesinas, sino de una plaga de cucarachas que van a ir dejando sus rastros y su olorcito y escupiendo y masticando. Probablemente dejen medio masticada a la gente porque no se la van a comer. Generalmente no se comen todo el pan entero, le dan una medio masticadita y te la dejan así olorosito el pan. Y estas cucarachas transmiten en sus babitas y en sus patitas y en todo lo demás salmonela, tifoidea, hepatitis, cólera o alguna otra mega enfermedad aumentada, porque estamos hablando de una cucaracha de 1,80 m, sin contar el olor que nos va a dejar encima con solo pasar por un lado de nosotros. Eso sí es real y eso es más asqueroso, realmente.